Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. ¿Qué nos causa terror? ¿Qué inspira a los autores de películas y libros? ¿De qué cabeza salen esos personajes tan torcidos de la mente? Esos seres que se meten debajo de nuestra piel, causando pesadillas y terrores nocturnos. ¿Les impactaría saber que más de una película o libro está inspirada en hechos reales? Hechos que se meterán debajo de tu piel, literalmente. Con menos de 3 muertes atribuidas a su persona, nuestro asesino del día de hoy no cumple con los criterios de un asesino en serie convencional. Lo que sí cumple es ser conocido como el asesino que inspiró películas como Texas Chainsaw Massacre, El silencio de los inocentes y Norman Bates en Psycho. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos de Edward Theodore King, Leatherface. Leti, la crónica del día de hoy me costó tanto, pero tanto trabajo. No por falta de información ni nada por el estilo, pero fun fact para los que nos escuchen, yo soy una persona súper visual con las cosas que estoy leyendo o escuchando y soy muy asquerosa. Me escucha raro, pero a lo que me refiero es que si alguien dice cosas o veo cosas que son como muy grotescas, a mí realmente se me revuelve el estómago. Yo sí me siento mal, se me revuelve el estómago, me da sudor, todo aquí. Pues bueno, la crónica del día de hoy nos va a hacer recorrer todo ese caminito que me hizo sentir mal. Porque leer tantas cosas que hizo el hombre realmente me dejaron asombrada y por obvias razones está presente en nuestro especial del mes del terror. A mí, fíjate que yo de estar leyendo no se me puede revolver el estómago, pero de ver fotos sí. Entonces, como te decía yo en la mañana, yo no leí muchos sobre las cosas que él hacía, como los detalles. Tú sí, porque a ti te toca esa parte. Pero a mí sí me hizo sentir uneasy, como una sensación extraña en el cuerpo, el miedo. No, no sé, algo, por ir leyendo así como distintivamente, aquí se rompió esto, acá se rompió esto, acá se rompió esto, en su psique, o sea, está súper marcado. Él, como dices, es súper diferente al resto de los asesinos que hemos tenido, pero para mí, como de mi parte, mi chamba es por lo transparente que es toda su vida. El 16 de noviembre de 1957, en el pueblito de Plainfield, Wisconsin, se reportó la desaparición de Bernice Worden, la dueña de la ferretería del poblado. La policía tenía todo para sospechar de Edward King. El hijo de Worden le dijo a la policía que King había visitado la tienda un día antes. Había más clientes ahí y que le dijo a la mujer que regresaría al día siguiente a comprar antifreeze. Y exactamente un ticket para galón de antifreeze fue lo último que la mujer había marcado antes de su desaparición. Cuando llegaron a la propiedad King, los investigadores descubrieron el cuerpo decapitado de Worden en un cobertizo.
El cuerpo estaba colgado boca abajo, de cuerdas en sus muñecas, con una barra de metal en los tobillos. Se va a escuchar súper feo, pero abriendo las piernas detenidas en la barra de metal. El torso estaba vestido, se dice, como el de un venado, cuando le quitan la piel y lo están dejando que se seque para ponerlo como en la pared o como tapete. Así estaba bien. Había sido asesinada con un rifle calibre 22 y las mutilaciones se realizaron después de la muerte. Pero lo que impactó a todos no fue el cuerpo de Worden o la manera en que estaba presentado, que ya de por sí, o sea, los hombres ni siquiera creían primero que era un ser humano, de lo grotesco que estaba. Lo que impactó, y yo creo que impactar realmente es una palabra que le viene muy, muy chiquito para lo que pasó. En la casa de King encontraron las siguientes cosas, entre otros: 4 narices, huesos y fragmentos de huesos humanos, 9 máscaras de piel humana, de ahí viene el apodo Leatherface, bowls o tazones en los que comía hechos con cráneo humano, 10 cabezas de mujeres, con la parte superior de la cabeza serruchada o abierta, varias sillas forradas en piel humana, la cabeza de Mary Hogan en una bolsa de papel, la cabeza de Bernice Worden, 9 vulvas en una caja de zapatos, cráneos en los postes de la cabecera de su cama, órganos en el refrigerador, un cinto hecho de pezones femeninos y la pantalla de una lámpara hecha completamente de piel humana. ¿Quién era Edward Theodore King? Nació en La Crosse County, Wisconsin, el 27 de agosto de 1906. El segundo de 2 hijos de George Philip King y Augusta Wildman. Según investigaciones, su infancia fue muy difícil ya que sus padres no se querían. Su padre era un alcohólico, dueño de una tienda de misceláneos, y su madre era una mujer muy religiosa, que creía en el apocalipsis y creía también que todas las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres y que todos los hombres eran pecadores. Y así se los enseñó a sus hijos. Todas son prostitutas, menos yo. Augusta odiaba a su marido y se dice que únicamente había tenido relaciones sexuales con él para poder procrear a sus hijos. Debido al alcoholismo de su marido, y se cree que también debido a la paranoia de la mujer, vendieron la tienda de abarrotes y se mudaron a Plainfield, Wisconsin. Ahí la familia vivía en un terreno de 155 acres en total reclusión. Esto para evitar que los niños tuvieran influencia del mundo exterior, por lo que King únicamente podía salir de su casa cuando iba a la escuela, desde pequeño hasta la edad de 16 años. ¿Okay? Tenía prohibido hablar con más niños, ya que para su madre la amistad no existía. Por las tardes, todos los días, Augusta les leía a sus hijos partes del Antiguo Testamento y elegía específicamente partes que hablaran del pecado, respetando de manera literal todo lo que venía y leía en el libro. Imagínense el daño que le causó a estos niños. Más adelante, King declararía que él sabía que sus padres no se querían y estaban juntos únicamente porque su madre no creía en el divorcio. Los hijos entonces, como vivían encerrados, tenían muchas tareas en el campo. Algunos de los primeros recuerdos del pequeño King es cómo desde la entrada de la tienda de sus padres, él veía cómo abrían a los cerdos de un tajo a lo largo con un cuchillo muy filoso, y luego veía cómo le sacaban las vísceras. El 1 de abril de 1940, a los 66 años y derivado de su alcoholismo, muere de un fallo cardíaco George King. Ed y su hermano Henry empiezan a trabajar entonces fuera de la granja, como muy esporádicamente, trabajos muy pequeños que hacían fuera de la granja, y aunque tímidos, los hermanos eran personas que se consideraban confiables por todo el pueblo. Aunque los dos trabajaran como handyman, King buscaba de manera seguida trabajos como niñera. Un handyman es una persona que va y puede trabajar en la plomería de la casa, en la electricidad de la casa, ese tipo de cosas son las que hace un handyman. Entonces, King y su hermano trabajaban de eso, pero
él buscaba de manera más seguida trabajos como niñero, ya que desde muy pequeño y debido a la timidez que le había causado los traumas con su mamá, se había dado cuenta que para él era más fácil adaptarse a trabajar con niños que con los adultos. Y lo que hay que mantener en mente es que en 1940, King tiene 34 años y su hermano tiene 38. O sea, ya son adultos así a full. Es por esas fechas que su hermano Henry empieza a salir con una mujer divorciada, madre de 2 niños. Ya te imaginarás la mamá de King. Pensaba en mudarse a vivir con ella, pero estaba tan preocupado por King que se dio cuenta que la relación era tan dependiente que tenía con su mamá, era tan codependiente de ella, por lo que cada que tenía oportunidad le decía que no creyera todo lo que su mamá le decía y hablaba mal de ella frente a King. Lo hacía de una manera constante, a lo que King respondía con mucha indignación y enojo y tristeza. Entonces tenemos hasta aquí 2 hombres ya en edad adulta que crecieron privados de la realidad, pero completamente. Por una extraña razón, y tal vez por cuestión de la edad, que le tocó estar un poquito más chiquito a King y a su hermano un poco más con su papá, o tal vez fuera antes de que se cambiaran completamente a la granja y vivieran recluidos. Tal vez por eso él tenía un poquito más de sentido de la realidad y de que lo que su mamá les decía no era pues 100% la realidad allá afuera, ¿no? Entonces, sin embargo, King se quedó con ese complejo de Edipo tan intenso con su mamá. Yo pienso que sí, porque la mamá, como ya nos estás diciendo, la mamá era ferviente luterana, es decir, ferviente fanática, o sea, sin contacto con la realidad, ya nada más basándose en lo que leía en la Biblia y digo, lo tomaba literal. Exacto, o sea, no lo puedes tomar literal. Exactamente. En 1944, tan solo 4 años después de que muriera su padre y en circunstancias muy raras, muere su hermano Henry. ¿Por qué raras? Okay. Resulta que los 2 hermanos estaban limpiando la granja de toda la maleza, todas las plantas, las ramas que se van secando, cuando de repente se desató un incendio. Y aquí es cuando empieza lo raro. Resulta que después del incendio, King reporta a su hermano como desaparecido con la policía. Pero cuando la policía llega a la casa y les dice, ¿saben qué? Ahí fue el incendio, ahí está el cuerpo de mi hermano. O sea, él los lleva directamente al cuerpo. Y aunque los policías se dan cuenta que el cuerpo tiene golpes en la cabeza, desestiman la investigación y lo determinan simplemente como muerte por asfixia por el incendio. Entonces aquí viene la pregunta principal. Si lo reportó como desaparecido, ¿por qué sabía exactamente dónde estaba el cuerpo? Cuando le preguntaron exactamente cómo es que sabías que estaba aquí el cuerpo, él dijo, ya ves cómo resultan las cosas. ¿Por qué tenía golpes en la cabeza? Y lo que yo creo para mí es la pregunta más importante es, ¿sería acaso su hermano su primer víctima? ¿Podría ser? Porque, o sea, imagínate que están enamorados de su mamá. Bueno, no te imagines. El hombre está enamorado de su mamá. En su cabeza, desde toda la vida, ella ha guiado lo que él tiene que hacer todos los días. Ella se beatificó sola básicamente delante de él. Yo soy la única mujer buena, la única que no te va a hacer daño, la única que no te va a hacer caer en pecado, porque tú eres un hombre y eres un pecador igual que todos los hombres. Todas las mujeres son prostitutas, la amistad no existe, y entonces vive aislado completamente. Ahí ya tiene 38 años. Y entonces, de un tiempo para acá, su hermano ha estado diciéndole, lo que dice mi mamá no es cierto. Mi mamá es una exagerada. No es cierto que todas las mujeres son prostitutas. No es cierto que tienes que estar haciendo siempre lo que ella quiere. Entonces, las mezclas en su cabecita de hombre de 38 años, que también aparte, me imagino con muchas urgencias y frustración sexual, porque hasta aquí, obviamente, él no ha estado con ninguna otra mujer. Aunque algunas de las teorías digan que muy probablemente la relación con su mamá fuera hubiera escalado a ser una relación sexual. Entonces, le añade la presión de su hermano, que aunque quería que su vida fuera mejor, sacaba de balance todas esas creencias acerca de su madre, pues
puede ser que le haya tronado también algo en la cabeza en ese momento y haya matado a su hermano. Tiempo después, George Arndt, que había estado investigando el caso, aseguraría que era muy probable que King hubiera matado a Henry, tomando como referencia a Caín y Abel. Y aquí es donde regresamos otra vez a todas las ideas que la mamá pues les metió en la cabeza. Uh-huh. Para mí, King y su mamá, si alguien me dijera sí tuvieron relaciones sexuales, cero me sorprendería. Porque hasta aquí King suena como totalmente codependiente con la mamá. Sin una figura paterna o masculina, for that matter, fuerte o existente en lo absoluto en su vida. El único que pudo haber tomado ese rol fue el hermano y pues como dices tú, se la pasaba criticando a la mamá, entonces automáticamente ya se tiene que cortar ese lazo, ¿no? Porque Gin nada más estaba con su mamá todo el tiempo y si la empiezas a atacar es su única conexión en general con otro ser humano, entonces es una persona muy sola, muy frustrada, muy asustado del mundo, muy desconectado de la realidad, entonces es un cóctel peligrosísimo. Y la gente que vivía a su alrededor, sus vecinos y todo, ya después cuando lo detienen decían, pues era un tipo muy amable, se llevaba muy bien con todos. Sí, era raro, muy normal. Pero ¿quién no es raro? Dice el vecino. O sea, era raro, pero ¿quién no es raro? A partir de la muerte de Henry, King se quedó a vivir solo con su madre en la propiedad de la familia. Era un hombre de 39 años que vivía para tratar de satisfacer los inalcanzables porque, neta, aparte, imagínate tratar de hacer todo lo que su mamá le decía. Siempre. Tratando de satisfacer los alcanzables de su madre. Tenía una relación de amor-odio hacia ella porque, obviamente, para él su madre era lo máximo, pero también lo hacía sufrir y lo abusaba mucho. Y eres un hombre, eres un pecador, eres un inútil. Entonces, aquí hay diferentes teorías, ya que todo eso, como les dije ahorita, le agregamos muy probablemente que la relación se volvió incestuosa. Dicen que la relación se volvió incestuosa a partir de que muere el hermano, pero la verdad, yo creo, como dices tú, si a mí me dijeran esto estaba pasando desde antes, sin problema, les creo. Entonces, esa teoría apoya que la causa de la muerte de Henry haya sido el mismo King, bien frustrado porque estaba hablando mal de su primer y único amor, que en este caso pues es su madre. Uh-huh. Pero la vida golpearía una vez más a King, ya que el 29 de diciembre de 1945 y meses después de que había sufrido una apoplejía que la había dejado postrada en la cama, muere Augusta. Y estudiosos del caso aseguran que con su muerte muere el único contacto con la realidad que tenía. ¿Y qué tipo de realidad? Uh-huh. Si solo fue hasta la escuela hasta los 16 años y de ahí en adelante no volvió a salir de la casa hasta que tenía 34. Y lo único que sabía del mundo eran los pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento que estaban 100% enfocados en muerte, asesinato y divine retribution, que es como un castigo supernatural en consecuencia de un comportamiento del ser humano. Castigo divino. Uh-huh. O sea... Y cuidaba niños, o sea, 38 años, uh-huh. 34 cuando salió y le gustaba ser niñero porque prefería estar con niños que con adultos. Pues hasta ahí llegó su desarrollo psicosocial. Así es. La gente, los vecinos, los excompañeros de escuela confiaban en él, pero lo consideraban un hombre raro, como ya les dije. Inclusive decían que tenía maneras muy raras y que en ocasiones se reía solo, como si se estuviera contando chistes él mismo. Lo que sí era cierto es que al morir su madre se terminaron sus tareas, se terminó su razón de vivir, básicamente porque uh-huh. vivía para servir a la mamá y vivía para servir lo que la mamá necesitaba o pedía. Entonces no sabía vivir sin que le estuvieran diciendo qué tenía que hacer. Ese vínculo con la realidad, como él la conocía, sí se terminó y solo
Quedaron sus fantasías y él solo en esa granja inmensa. Tras la muerte de su madre, se quedó viviendo solo en la granja y ustedes pensarán, tenía muchísimo espacio en toda la casa que podía hacer, vender, rentar, construir, lo que hubiera querido. Y lo que hizo de todo eso fue dejar intactos los lugares que su madre había utilizado. Todos los lugares. Los dejó así como si fuera un altar, intocable, pulcro, todo. Y él se fue a vivir a un cuarto que estaba a un lado de la cocina. Por lo que la casa realmente era dos mundos completamente distintos. Se dice que también, tras la muerte de su madre, empezó a leer libros de cultos hacia la muerte y cómics, especialmente ligados con canibalismo o con los nazis. Para mantenerse, recibió un subsidio gubernamental por la granja, porque como ya les mencioné, el terreno de la granja era grandísimo. Y hacía trabajos random, así como de repente, con grupos de jornaleros en las granjas del pueblo que sí se estaban utilizando, y después vendió cerca de 80 acres de tierra que eran propiedad de su hermano. Ay, qué suave. Su primer asesinato oficial fue el 8 de diciembre de 1954, cuando asesinó a Mary Hogan. Aunque esa muerte hubiera sido resuelta en pocas horas en la actualidad, porque dejó un chorro de pistas y evidencias, en aquel entonces fue un homicidio que no se resolvió hasta que años después, cuando King fue detenido, como se los mencioné en la lista de las cosas del terror, se encontró la cabeza de la mujer en una bolsa de papel en su casa. Mary era una mujer divorciada 2 veces, que se había mudado a Plainfield desde Dallas. Era la persona encargada del bar del pueblo, conocida por todos porque era la única mujer que podía controlar a los borrachos de los clientes. Era una mujer muy grande y robusta, y maldecía cada 2 palabras que decía, por lo que no sé si... La verdad no sé si su mamá decía groserías, pero... No creo. ¿Quién sabe? No encontré ese dato por ninguna parte, pero al parecer King vio en la mujer una fotografía distorsionada de su madre. En el lugar de la desaparición había restos de sangre y una taza con parte de una huella digital ensangrentada. Además había impresiones de llantas que salían del bar. Ese mismo día se dieron cuenta porque un cliente que ingresó al bar a comprar algo descubrió la escena y dio aviso a las autoridades. Plainfield, como ya lo mencioné, era un pueblito con un poco menos de 700 personas y todos se conocían. Obviamente, si vives en un lugar tan pequeño, eres primo, amigo, compadre de alguien, ¿no? Entonces, todos se conocían. Obviamente, nadie iba a creer que su vecino o el hombre que creían conocer desde que era un niño era un asesino. El último crimen registrado en Plainfield había sido en 1853, 100 años antes. Entonces, ¿qué tanta experiencia podía tener el detective asignado a ese caso si el hombre solo había visto muertos en la Segunda Guerra Mundial? Y claro que no tenía conocimientos forenses. Entonces, el caso de la desaparición de Mary fue resuelto como un secuestro por la mafia. Por favor. A lo que King solía contestar a modo de broma: no está desaparecida, está en mi granja. Ya sé, yo estaba leyendo que mucha gente se daba cuenta de esta fascinación que tenía King por la bartender y le daban mucha carrilla. Le decían, si en vez de estarla viendo tanto hubieras hablado con ella, ella ya te estaría cocinando en vez de estar desaparecida. Y él decía, no está desaparecida, está ahí en el sótano de mi casa, está ahí en la casa, está en el patio de la casa. Y todo el mundo era como, weird. Qué raro chiste, pero... Ahora bien, antes de pasar a la segunda y última víctima atribuida a King, les voy a hablar de las desapariciones y pasatiempos de este personaje. Tras la muerte de su madre, se volvió, si se puede creer, aún más solitario y más privado. Derivado del tipo de libros que le gustaba leer, empezó a sentir curiosidad por el cuerpo humano. Y yo creo que no nada más por los libros, o sea, no había tenido una pareja sexual nunca. Ni educación de o sea, como ciencias naturales. Que nunca hubiera sido lo que su mamá le leía de la Biblia. Entonces imagínate. De ahí, de los libros, aprendió técnicas de cómo encoger los cuerpos, cómo exhumarlos, y aprendió en general anatomía del cuerpo humano. Y también desarrolló un gusto enfermo por leer los obituarios. Estas cosas se las platicaba a veces a los chicos que él cuidaba.
¿Qué onda con los papás? Pues mira, ¿cuántas veces hemos preguntado eso? I don't know. Y justo aquí es donde podemos observar que en aquel entonces todo este tipo de situaciones o cosas, o sea, hablar a los niños de cosas así era algo normal, güey. O sea, ¿tú crees que no tiene impacto en la psique de un niño hablarle acerca de los campos de concentración o de la manera en cómo mataban los nazis a la gente o cómo estoy aprendiendo ahora a exhumar un cuerpo? What the fuck? No, sí, obviamente se afecta. Justo en este tiempo, Kim, leyendo los obituarios, pensó, sí, no sé, ya sabes, nunca he estado con una mujer que no sea mi mamá. Entonces dijo, pues si ya ando con lo de los obituarios y las tumbas, empezó a visitar tumbas de mujeres en el cementerio. Leía los obituarios y los que eran de mujeres iba a las tumbas para satisfacer sus necesidades sexuales con los cuerpos. Y él lo diría más tarde. Dijo, todo empezó a escalar, pero nunca tuve relaciones sexuales o abusé de ninguno de los cuerpos. Seguro. Él dijo, porque olían muy mal. Ah, no, bueno. Entonces, encontraba cierto placer. Ok, ahí va. Ya vamos a empezar con lo feíto. No tenía relaciones sexuales, pero lo que le causaba placer, tal cual, pelarles la piel y usarla como si fuera mía. Estaba obsesionado con las mujeres, con saber qué se sentiría tener senos o vagina, y tenía fantasías acerca de ser una mujer porque le fascinaba el control que las mujeres tienen sobre los hombres. De acuerdo, o sea, todas las cosas que le dijo su mamá lo dejó tan traumado que eso era. Y aquí hay algo que es una pregunta que cuando leí eso dije, ay, señor, ¿por qué? ¿Estás lista para mi pregunta? Sí. Que la verdad es que esta pregunta que te voy a hacer lo busqué y no estaba la respuesta por ninguna parte. A ver. Cuando se medía los trajes de piel de las mujeres, o sea, desollaba el cuerpo de la mujer, se quedaba con la piel y luego se lo ponía como si fuera su piel. ¿Estaba sin ropa? Te voy a preguntar algo yo a ti para contestar tu pregunta. Cuando tú vas y te mides ropa, ¿te quitas tu ropa o te la mides encima? Te dejas los panties y el bra. Pues así estaba él, en panties y bra. O sea, es que aquí dice, está obsesionado con saber qué se sentía tener senos o vagina. Pues definitivamente entonces, he was naked. No, o sea, realmente ya a partir de aquí todo está totalmente, digo, siempre estuvo en descontrol, pero de aquí ya se va para atrás empedrado sin frenos. Así. Empezó a profanar las tumbas y a hacer una colección de partes humanas. Colección que, como ya les mencioné hace unos momentos, era una colección muy grotesca, es la que les dije ahorita al principio. Y de esa colección le habló a más de uno de los niños que cuidaba. Aunque al principio creían que los niños no sabían qué decían, los adultos decían, los niños no saben de qué están hablando. Después en el pueblo, ya sabes, un pueblo chiquito, al final de cuentas todos se conocían, había rumores de los adornos en la casa de Kim. La gente le empezó a hacer como bromas acerca de las cabezas encogidas que tenía en su casa. Y él les contestaba a manera de broma, güey, en sonrisa, están en mi cuarto. Era cierto, ¿ok? O sea, a este punto yo no sé si nadie quería creerle o nadie le creía. Porque ya viste, con la primera de sus víctimas, cuando desaparece y le dicen que se fue, él dice, está en mi casa. Ah, sí. Obviamente hasta aquí no sabían que sí la había matado, pero entonces, o sea... ¿Tú le creerías a tu vecino si le dices, ay vecino? Si es un vecino raro. Parece como si usted matara gente y él, sí, tengo 4 ahí. Te ibas a reír y luego te ibas a ir. No, a mí sí me da, o sea... Pero bueno, otra vez, estamos en épocas muy diferentes. Sí. Y en las entrevistas que les hicieron a los vecinos, les voy a subir el link. Ellos decían, pues sí, era un tipo muy raro, pero pues nunca creímos que sí fuera a estar matando gente, ¿no?
Ahora, déjenme les digo algo. En la casa de Kim no había ni luz ni agua. Para ese entonces ya había luz, agua y teléfono. Y él no tenía ni luz, ni agua, mucho menos teléfono. ¿No lo necesitaba? No, vivía en completa oscuridad. ¿No se bañaba? No. La gente del pueblo no le daba importancia o no quería creer que nada de esto fuera cierto, pero empezó a suceder algo muy raro. Se empezó a perder gente, se empezó a desaparecer gente. Imagínate un pueblito en el que por 100 años no ha pasado nada malo. Es decir, nada se pierde, nadie se mata entre ellos, no hay asaltos, solamente lo normal en aquellos tiempos, hombres borrachos, una cantina, traumas de la guerra, pero en realidad nada que llevara una investigación como tal, nada que exigiera una investigación. Y de repente, en un lapso de 10 años, se desaparecen 4 personas. Y luego tu vecino empieza a decir que tiene cabezas en su cuarto y haces como no está pasando nada. La primera desaparición fue una pequeña de 8 años de nombre Georgia Weckler. Esto fue en el año de 1947. La pequeña venía de regreso de la escuela y simplemente no llegó a su casa. Cientos de personas se congregaron para salir a buscar a la niña, cubriendo más de 10 millas cuadradas, con la esperanza de encontrar a la pequeña. Sin embargo, Georgia no fue vista nunca más y no se encontraron sospechosos. Lo único que la policía tenía como evidencia fueron las marcas de llantas de un carro que estaba cerca del lugar por donde se vio a la niña por última vez. 6 años después, se desapareció otra chica, Evelyn Hartley, de 15 años. Había estado trabajando de niñera y ahí desapareció. El padre de la chica estuvo llamando constantemente a la casa en donde estaba trabajando, pero nadie le contestaba. Entonces, preocupado, maneja hasta la casa y nadie le abre la puerta cuando empieza a tocar. Cuando se asomó por la ventana, vio uno de los zapatos de su hija y los lentes en el suelo. Entonces ya el hombre desesperado trata de ingresar a la casa, pero todas las puertas y las ventanas están cerradas. Todas, menos la ventana que daba al sótano. Y fue ahí donde él encontró rastros de sangre. Ya histérico, llama a la policía. Entonces la policía, al llegar, descubren más rastros de sangre en el césped de la propiedad, una huella de mano ensangrentada en la casa de los vecinos, y también encuentran el otro zapato de la chica y rastros de algún tipo de sangrado. Se desató una búsqueda en la región, pero Evelyn no fue vista nunca más. Semanas más tarde, artículos de ropa ensangrentada que pertenecían a Evelyn fueron encontrados en el camino cercano al pueblo. La policía sospechó que había pasado lo peor. En noviembre de 1952, 2 hombres que iban de paso a cazar venados llegaron al bar a tomarse unas cervezas. Victor Travis y Ray Bridges pasaron varias horas en el bar antes de irse. Los 2 hombres, junto con su vehículo, no fueron vistos nunca más. Simplemente se evaporaron. Y aquí, si fue la misma persona, evolucionó, escaló muy rápido. Porque de una niña de 8 años a una joven adolescente, a 2 hombres adultos, cazadores, junto con un carro y desaparecerlo todo, para mí es mucho. Todas las desapariciones fueron cerca de Plainfield o en Plainfield, y aunque en el caso de los 2 hombres era difícil pensar que una sola persona los hubiera podido someter, más si eran cazadores, tampoco es algo imposible. Pero esto pasó como al mismo tiempo en el que Gin iba como en decadencia. ¿Se encontró algún link entre él y todas esas desapariciones? No, porque cuando encuentran la casa y hacen el conteo que di en un inicio de... Dilo de nuevo. De su colección tan grotesca. Acuérdate que queman la casa. Y cuando queman la casa, la mayoría de los artículos que estaba ahí, incluyendo los huesos, se quemaron. Entonces, aunque él hubiera podido decir, no, pues es que todo lo que tenía fue de las tumbas que estuve profanando, pues realmente nunca nadie tuvo cómo corroborarlo, porque se quemó toda la evidencia. Lo único que lo ligaba es que todo fue alrededor de Plainfield o en Plainfield. Y es el único asesino que se supone que pasó por ahí en ese entonces.
asesinato fue entonces el de Bernice Worden. Su cuerpo estaba en display, tal y como los cazadores exponen a los venados cuando los cazan. La escena era tan grotesca que los detectives se negaban a creer que aquella piel perteneciera a un ser humano. Cuando empezaron los interrogatorios, Ginn confesó que entre 1947 y 1952 hizo más de 40 visitas al cementerio para exhumar cuerpos recientemente enterrados. Esto lo hacía cuando se encontraba en un estado de trance, así es como él describía su estado mental en esos momentos. Estaba en trance. Durante esos viajes, también aseguró que en más de 30 ocasiones salió del estado de trance y se regresó a su casa con las manos vacías. O sea, ya que estaba ahí, ya que había abierto la tumba, ay no, ya salí del trance y mejor me regreso, no voy a hacer nada. Entonces, en más de 30 ocasiones se regresó con las manos vacías. Sin embargo, en otras ocasiones se regresaba con partes de los cuerpos o los cuerpos completos de las víctimas, principalmente cuando el cuerpo pertenecía a alguna mujer de edad madura en la que él pudiera ver a su madre. Esas fueron sus palabras, ¿sí? Eso era lo que él decía. Cuando pasaba esto, les quitaba la piel y con esa piel hacía toda su parafernalia. Pero si fue a 40 y más de 30 veces se regresó con las manos vacías, entonces no checa el número de cosas que encontraron con las visitas. ¿Sabes cómo? O sea... Ajá. O sea, a eso me refiero. Sí. Liar. Exactamente. Ginn también admitió que durante sus visitas había robado cuerpos o parte de los mismos en 9 tumbas. En todas ellas dejó los artefactos y afectos de valor de los muertos en su lugar. Anillos, cinturones, medallones, todo lo que trajeran, los regresaba a la tumba. Admitió también que inmediatamente después de la muerte de su madre, se había empezado a hacer un traje de piel para literalmente vivir bajo su piel. Quería cubrir el lugar que había dejado su mamá. O sea, realmente está como... He was really insane. No, Y ¿sabes qué? A mí es algo que más me impresiona. Digo, ahorita que entremos ya, cuando nos empieza a dar el perfil, podemos verlo más a fondo. Cuando lo detienen y él dice... sí, la maté a ella y a ella también, pero todos los demás son gente que ya estaba muerta. Entonces es como, ok, entonces... A lo mejor en su mente era menos feo, o sea, no fui yo, pues, ya estaban ahí, se estaban echando a perder, nadie los iba a usar. No, o sea, sí me queda clara esa parte, pero la parte que no me hace match en la cabeza es cómo vas a creer que sí mató a 2 y todos los demás ya estaban muertos. O sea, se quedaron con su palabra los demás. Porque otra vez, de todos los asesinos que hemos hablado, que son y los asesinos en serie, él no va realmente en el cuadrito de asesinos en serie porque no mató a más de 3 personas teóricamente. En teoría, en papel, digamos. Pero ahí está su hermano, más las otras 2, más 4 personas que se desaparecieron, y se desaparecieron justo cuando él tuvo ese pico. A partir de 1947 y hasta 1957 fue cuando se desapareció toda esa gente. Entonces, él estaba en su spree de coleccionar huesos. Perdón, pieles, porque huesos no. Los cráneos. Durante el interrogatorio, el sheriff de Washoe County, Art Shelley, agredió a Ginn golpeando su cara contra una pared de ladrillos. Como resultado, la primera confesión de Ginn fue inadmitida. Shelley murió en 1968, antes del gran juicio de Ginn, y murió de un ataque al corazón. Sus amigos y familiares declararon que Art Shelley no pudo soportar todo lo que había visto y lo que había escuchado durante las pesquisas e interrogatorios a Ginn. Uno de sus amigos dijo, él fue también una víctima de Ed Gein. Fue como si a él también lo hubiera destazado.
por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudar. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Después de ser detenido y ante el descubrimiento de esta casa de los horrores, el pueblo armó una trifulca y quemó la casa de Kim. Cuando le informaron, solo dijo, es mejor así. Así no me encuentran nada más. Exactamente. Su juicio fue suspendido por un tiempo debido a que fue diagnosticado con insanidad mental. Sin embargo, en noviembre de 1968, el juez dijo que ya estaba listo para poder llevar a cabo el juicio y presentarse. Sin embargo, también dijo que solamente iba a ser juzgada por uno de los asesinatos, por falta de presupuesto para el juicio. Obvio. Así es. Ya no hubo más investigaciones, ni siquiera por el asesinato del que él sí se declaró culpable, pero como no tenían dinero, pues nada más te vamos a juzgar por uno solo. No había lana. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Edward Theodore King. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Platícanos más para que vamos a saber de este hombre que realmente él ha inspirado a la cultura pop, es ícono de la cultura del terror en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Como lo mencioné en un inicio, en él están inspirados los principales personajes de películas de terror, y la verdad es que yo creo que le quedan cortos. Sí, porque si lo piensas, o sea, de él salió Leatherface, de The Texas Chainsaw Massacre, Buffalo Bill, Hannibal Lecter, ¿quién más? Y hay otro. De Bates Motel. Ah, sí, Norman Bates, de Psycho. O sea, de él salieron 4, de uno solo. Claro que le quedan. Pues si tuvieron que, destazar para poderlo juntar. Platícanos más de este hombre y yo te voy a ir interrumpiendo. Está bien, vamos a empezar. Vamos por partes, dijo el carnicero. ¡Ay, no! ¿Por qué? A él le decían The Plainfield Ghoul. Ghoul es un espíritu maligno o un fantasma que se dedica supuestamente única y exclusivamente a robar tumbas y alimentarse de los cuerpos de los muertos, ¿no? O una persona que está como mórbidamente muy interesada en la muerte o en el desastre. Pues sí, son como él, ¿no? Su mamá era una ferviente y fanática luterana. Ella solamente quería proteger a sus hijos de el mundo y el mundo que era pecador, así de manera general. Todas las mujeres eran prostitutas menos ella. El papá era un inútil y ella rezaba enfrente de sus hijos, así de que hincada en medio de la casa: Dios, por favor, mata a mi marido inútil que no sirve para nada. Por favor, mátalo ya ahorita, que lo parta un rayo en pedacitos a mi estúpido e inútil marido. Así. Eso lo platicó Edward. El papá era un alcohólico y quien era muy afeminado. Desde el niño chiquito era muy afeminado. Entonces le hacían bullying, y las pocas veces que no le hacían bullying, de todas maneras la mamá lo maltrataba, porque como era amable con las personas, lo que tú nos decías, nos decías que no podía tener amigos afuera. Su mamá abusaba de él física y psicológicamente, de él y de su hermano. Entonces había muchas frustraciones hacia su papá, que estaba como ahí, pero not really. O sea, el papá nunca intervino, nunca los ayudó, nunca los cuidó, nunca participó en su educación. Y estaba tan separado de todas las personas fuera de su casa, fuera de su mamá, y eventualmente también separado de su hermano, que entonces se empieza a quebrar la psique de Kane desde muy chiquitito.
Después de que se muere el papá, se muere el hermano misteriosamente, se queda con la mamá únicamente y se muere ella. Entonces se queda solo. De por sí ya estaba solo. Y se queda con toda esta frustración que él ya venía acumulando, porque quieras o no, a un nivel inconsciente, él estaba muy enojado con su mamá. Pues claro. Porque no le daba gusto. No, y aparte que no, o sea, nunca era suficiente nada de lo que hacía para él. Ya tenía 39 años, nunca había podido conocer más gente, no podía conocer mujeres, no podía llevarse con alguien más que no fuera su hermano. Y luego su hermano empieza a bombardearlo con todas estas cosas de que mi mamá está loca, no le hagas caso, no es cierto todo lo que nos dice. Entonces, para cuando su mamá se muere, pues yo creo que aparte del coraje que le tiene, pues está confundido. Exacto. Y entonces él tenía una atracción, y voy a decir la palabra natural porque era natural para él, no por otra cosa. Su atracción natural, porque esa era su preferencia sexual aparentemente, hacia las mujeres, chocaba con todas las advertencias y todo lo que su mamá le había estado taladrando en la cabeza. Entonces, imagínate, es por un lado, pero yo lo siento, pero mi mamá me ha dicho, pero yo eso quiero, pero mi mamá me tiene bien traumado. Entonces, agrégale que nunca había tenido una interacción saludable o healthy con ninguna otra persona del sexo opuesto. Y nada más tenía esa alimentada y bizarra relación edípica con su mamá, una devoción como muy extraña con la mamá. Pues es que aparte ella, todo lo que les platicaba, prácticamente ella se beatificó sola, o sea, exacto. Es como yo soy una santa y todos los demás son malos, todas las mujeres son prostitutas y todos los hombres son pecadores. Entonces tú también eres un pecador, sí, y tu hermano es un pecador y tu papá es un estúpido y un pecador y un borracho. Entonces, pues no inventes. Exacto. Cuando él tenía 6 o 7, le pasó algo que yo pienso que lo terminó de quebrar, pero que él pudo enterrar. No, dejo de decir. Muy adentro de él. ¿Te acuerdas que nos platicabas que el papá y la mamá tenían los abarrotes y que él vio que sus papás estaban ahí destazando un puerco gigante? Sí. Una de sus él dijo que era una de sus primeras memorias de toda su vida. De toda su vida. Algo más que le pasó ahí, pero que él pudo enterrar muy adentro de él mismo. Tuvo una erección y eyaculó mientras veía a su mamá cubierta de sangre destazando al puerco gigante. Entonces, en su mente, para siempre, quedó marcada su primera experiencia sexual con su mamá, el puerco y la sangre. Para siempre. Forever in the life. Ahora, fast forward, vamos a adelantarnos a cuando él tiene 12 años. La mamá lo cacha o lo descubre masturbándose en la bañera y le quemó los genitales con agua hirviendo. No. Sí, porque niño cochino. Pecador, niño cochino. Entonces, estamos aquí armando como el pequeño rompecabezas de la psique de Jin. Mucha de esta información él mismo la dice cuando está arrestado, ¿no? A él lo arrestaron en el 57 y le hicieron una prueba de una batería de pruebas psicológicas y lo diagnosticaron con esquizofrenia y con sexual psychopathy, que es como un psicópata sexual, ¿no? Porque en los 50s la psicopatología o la psicopatía sexual no era un término psicológico, era un término legal. Estamos hablando de los 50s, estamos hablando de antes de que todas las investigaciones y antes de que estuviera realmente bien estudiado al ser humano, la criminalidad y cómo funciona el cerebro. Entonces lo usaron como un término legal. En la psicología moderna hay diferentes clasificaciones de la sexualidad y de las parafilias. Una de las parafilias es la necrofilia, que ya lo hemos platicado antes. Ya para el 89 hay diferentes tipos o niveles de necrofilia, pero en aquel entonces no había más que es un psicópata sexual. No había un psicópata sexual, no había como que niveles ni nada así. Entonces,
A él así, ese fue su diagnóstico y entonces pues no es mentalmente competente para tener un juicio. Se esperaron un tiempo y después siempre sí. Ahora vamos a entrar de lleno a la necrofilia. Una de las principales características de los necrófilos es el miedo a ser rechazados. Él vivió rechazado por absolutamente todas las personas porque pues era su mamá y su hermano. Porque la gente de afuera, entre que sí, entre que no, nadie lo tomaba en serio. O sea, era como el vecino raro y sí le hablaban, pero no tenían una relación estrecha. Ajá. Exacto. Entonces, los necrófilos necesitan como un boost a su autoestima o a su self-confidence. O sea, necesitan como ese boost, esa como necesidad de control, porque pues un cuerpo, un muerto no se te va a resistir, no te va a rechazar de ninguna manera. Entonces, es ese, o puede ser una necesidad de reunirse con alguien que ya no está. Pueden ser diferentes razones, pero esos dos podrían ser los principales motivos con Ed. Sus motivos así, tal cual, de que los pudieran escribir, no, eran muy, muy inciertos. Nadie sabía realmente cuáles eran sus motivos porque ni siquiera él lo sabía. Él no había terminado de comprender qué le estaba pasando, pero definitivamente sus actividades fueron el resultado de un split en los niveles de conciencia. Por un lado, en su mente consciente, su mamá era lo mejor y la adulaba, o sea, era su todo. Él dijo, mi única amiga y mi verdadero amor. Así es. Y por el otro lado, el odio y el resentimiento que sentía por ella por todos los malos tratos. Entonces, todo ese odio y el sentimiento lo fue canalizando hacia otras mujeres, pero al mismo tiempo, pues él no le enseñaron más que todo es pecado, por obvias razones. No iba a querer matar a alguien, pero al mismo tiempo no se pudo controlar. O sea, es como, pues, ¿qué más podemos esperar de él? Lo más importante acá es, a él hicieron el MMPI, que es el Minnesota Multifaceted Personality Inventory, que es como pues un inventario de personalidad, ¿no? Es un examen larguísimo, son como 300 y fuera preguntas, ya no me acuerdo cuántas. Y él salió con identidad femenina. Entonces, ahora, muévelo a los 2000, es más, muévelo a los 80s. Él nada más hubiera sido un transexual y ya. Así es. No, a lo mejor su necesidad de control y todo eso, pudo haber encontrado a alguien que voluntariamente se hiciera el muerto y se metiera una tina. ¿No sabes esa historia? Es un chiste y luego te lo platico. A lo mejor no hubiera cometido todas estas cosas que hizo, pero no, esto fue late 50s, cuando ni educación, ni investigación, ni conocimiento, ni recursos. No, y luego con una mamá como la que él tenía. Y la mamá loca que tenía. Entonces, él, fíjate que es de estas personas a las que yo sí les podría decir víctima de las circunstancias. ¿Como Richard? Como Richard. Y, pues, este es Edward Theodore King in a nutshell. Esta es la crónica que más... No, la palabra que quiero decir no es asco, pero me dejó muy impresionada, muy impresionada. Y ¿sabes qué me impresionó también mucho? El hecho de que, sí es cierto, era una persona no estudiada, estudió nada más hasta los 16 años, no conocía otra cosa que no fuera lo que, la palabra de su mamá, y lo que su mamá decía, eso era. Pero yo sigo pensando que también manipuló mucho a la gente cuando lo empezaron a entrevistar. Probablemente. Porque sí es cierto que no se llevaba bien con los adultos, pero cuidó niños mucho tiempo, o sea, años. Él estuvo al cuidado de los niños, y algunos niños eran de 8 años, algunos de 12, 13 años. Y si tú te pones a platicar con un niño de 12 o 13 años, ya no es un niño tan inocente. No, pero en aquella época quizá, un niño, o sea, en los 50s, yo creo que sí, un poquito más de lo que estamos acostumbrados. No sé, a mí no termina de convencerme el hecho de que solamente, número uno, haya matado a 2 personas. No, yo tampoco creo. Y... mínimo su hermano. Ajá. Mínimo. Su hermano. Y igual a la mamá también lo hubo. No, almohadazo.
ya esté, ¿no? Ya, bye. Eso es una de las cosas que para mí de este caso más me hacen como ruido, que hayan sido únicamente 2 personas. Y después el hecho de que ya no le volvieron a hacer más preguntas cuando estuvo. Es que también imagínate, no sabes nada de todos estos temas. En 100 años no había pasado nada en el pueblillo. Lo menos a lo mejor que querían todos era entender, era como, bueno, ya, métanlo a la cárcel. Guillén fue encontrado culpable y encerrado en un hospital psiquiátrico en donde permaneció hasta el día de su muerte. Murió por fallo respiratorio debido al cáncer el 26 de julio de 1984 y fue enterrado junto a sus padres y hermano, dejando con su muerte un enorme legado del pasillo del horror, inspirando numerosos libros y películas, así como otros asesinos que han visto este ícono de la cultura pop del terror, un ejemplo a seguir. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes o en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Karen McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.